Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4. Ahí se lo van a estar mostrando en lo que es la pantalla, en la televisión, ¿verdad? Déjenme lo busco. El apóstol Pablo, hermanos, muestra aquí la muerte pues es dolorosa, ¿verdad? ¿Quién quiere separarse de un ser amado? Nadie. Yo entiendo las lágrimas. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo también mostró un lado empático, un lado en el cual Él se conmovió por la situación de una familia cuando perdió un ser amado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos que el cristiano no tiene por qué llorar cuando pierde un ser amado, y esto es una mentira. Se vale llorar, ¿verdad? Se vale lamentar la pérdida. Porque sabemos que dentro de todo ese lloro, lo que hay en el interior verdaderamente es el gozo perpetuo que no puede ser quitado. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo fue a ver, ya ni siquiera había el tiempo del velorio, porque ya había sido puesto en la sepultura aquel varón, Lázaro. Pero cuando fue el Señor Jesucristo y se conmovió de las lágrimas, Él mismo lloró. Y dice la palabra y lo plasmó ahí y lloró. Y de esta manera entendemos, hermanos, que hay tiempo de luto, ¿verdad? Hay tiempo en la que nosotros tenemos que venir y con nuestros hermanos y sentir ese duelo, sentir ese lloro, sentir ese dolor que ellos pudiesen estar sintiendo. Mostrarles que nuestra presencia no es nada más de casualidad, porque casualmente trajeron su cuerpo en el culto del domingo. No estamos por casualidad, estamos porque somos hermanos en Cristo y porque podemos nosotros acompañarles en este tiempo. Y le digo, aunque la muerte es dolorosa para quienes quedan al final, ¿verdad? Él ya está en la presencia del Señor gozándose, ¿verdad? Qué alegría y qué gozo, ya no tiene ninguna enfermedad. Pero para los que se quedan, para los que nos quedamos, hermanos, es un tanto doloroso. Pero déjenme decirle que esto no es el final. Esto no es el final para quienes han confiado en Cristo. El apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Aquí usa una palabra esperanza. No hablo del nombre propio, sino que hablo de esa palabra, hermanos, que cuando más está difícil la situación, imagínate que te estás ahogando en medio del mar y no ves ni una persona a tu alrededor. Ya no puedes gritar porque te estás ahogando, el agua te entra por la boca, te entra por la nariz, ya no puedes respirar. Ya sientes que estás dando tus últimas fuerzas. Por más que aleteas con los pies, que los mueves, ya te empiezan a dar un dolor, te empieza a entrar una molestia. Sabes que el fin está cerca. Sabes que el fin se va a terminar. Ya empiezas a decir, está bien, ya, se acabó. Pero de repente ves pasar ahí una lancha y entonces algo se aviva en tu ser, algo se aviva en tu corazón. Ves la esperanza de que puedas sobrevivir. Ves algo que no veías al principio, pero después de tanto luchar, por fin ves la oportunidad que estabas esperando. Pero ya no está en ti, porque tú ya no tienes fuerzas. Ahora dependes de alguien más. Ahora dependes de que otra persona pueda extender su mano y te salve. Esa es la esperanza, que a pesar de que tú estás ya debilitado, solamente esperas que alguien más obre. Y el apóstol Pablo nos habla aquí. Para los que han quedado, la muerte es dolorosa. Pero no quiero, dice el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo no está tratando de negociar. Dice, bueno, de vez en cuando sí. No quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Pero no habla de esta tristeza que tienen ahorita los hermanos. No habla de la tristeza que estamos compartiendo, que se nos quiebra la voz, que podemos tal vez derramar una lágrima aunque no seamos familia. Porque los vemos a ellos dolidos, porque yo sé que ellos pueden estar dolidos en su corazón y nos conmueve como conmovió al Señor Jesucristo. Pero esa tristeza no, sino la tristeza, hermanos, familia que está aquí, la tristeza que los puede llevar a consumirse internamente. Esa tristeza no cabe. Muchas personas se entristecen de tal modo que terminan quitándose la vida o que terminan ahogados en alcohol, que terminan perdidos en las drogas. Padres que han perdido a sus hijas o a sus hijos.
que no pueden soportar la pena y que se la viven tomando hasta que mueren. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza que no puede dar cabida. Y el apóstol Pablo entiende que los que se quedan aquí vamos a pasar un gran reto, especialmente la familia, la esposa, las hermanas que convivieron con él de niño, yo sé. Ellos convivieron, jugaron, fueron niños. Y hoy ya lo tienen aquí, ¿verdad? Nadie quiere enterrar a su ser amado. Pero el apóstol Pablo, en estos momentos difíciles, si acudimos a la palabra nos dice, ella es viva, ella es eficaz. ¿A quién me refiero? A la Biblia, ¿sí? Y en ella podemos encontrar consuelo, hermanos. Podemos encontrar entendimiento sobre estos momentos tan difíciles que estamos pasando para la familia. Tener una perspectiva de la eternidad. Si tú vienes a la Biblia, vas a encontrar que lo que Él, en qué murió o en quién murió, vas a tener una perspectiva de dónde fue Él. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Te voy a decir algo, no existe la reencarnación. Sé que hay muchas religiones o algo así como religiones, como filosofías que enseñan sobre las reencarnaciones. Y te dicen, tú fuiste a lo mejor hace 1800, fuiste un granjero, o fuiste allá en China un obrero, y renaciste porque te faltó, hiciste algo, mataste a alguien y tienes que hoy, en esta nueva vida, tienes que resarcir eso. Eso es mentira. La Biblia dice que el hombre nada más vive una sola vez y después de esto viene una muerte biológica. Ya no habrán segundas oportunidades. Ya no vas a regresar ni como perro, ni como gato, ni como otro ser humano. Ya no hay. Tampoco hay de que la nada. No existe eso de la nada. No es de que te mueras, se cierran tus ojos y se acabó. Dios dice que toda alma se presentará ante Él para rendir cuentas. Fíjese, le estoy presentando una perspectiva. Estoy hablando en general del género humano que se va a presentar delante de Dios un día. Todo ser humano. Ahora, el ser humano puede decirlo, yo no lo creo. Está en su derecho de no creer. Al ser humano puede decir, a mí no me interesa eso. A mí no me echen miedo con eso. Está bien. Pero algo que no puede hacer el ser humano es eliminar eso, esa ley. Es como decir que tú quieres quitar la gravedad. Yo no creo que exista la gravedad. Bueno, pues tú puedes decirlo, pero ahí está, porque estás sostenido. Cuando Dios da un decreto, no hay poder ni humano, ni arriba, ni abajo de la tierra, que pueda decirle no a Dios. Y Dios ha dicho que nos vamos a presentar ante su presencia. Por lo tanto, no hay otro momento más que este que estamos viviendo, en que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Pero vamos a la palabra, y la palabra nos muestra que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Él es el Dios que otorga consuelo en todas nuestras tribulaciones. Vamos allá a Romanos capítulo 5. Vamos a ver la realidad del dolor y la muerte como consecuencia del pecado. Porque la Biblia nos dice que todo hombre se tiene que presentar ante Dios. Todo hombre y mujer, ¿verdad? De género humano. Cuando digo hombre me refiero al género humano. Se va a presentar un día ante Dios. Romanos 5:12. ¿Cuál es la realidad entre el dolor de lo que está pasando, verdad? Porque el apóstol Pablo nos decía en 1 Tesalonicenses que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Pero ¿cómo está esta situación? Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos ahí una conexión, hermanos, y las personas que nos visitan. La muerte es una consecuencia del pecado. El pecado genera muerte.
La Biblia nos dice que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Dios le dijo, obedéceme. No comas, come de todos menos de uno. Y en tu obediencia tú vivirás para mí. Pero el hombre pecó. Y aquí nos está diciendo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Y así pasó a todos nosotros. Pero yo no he hecho nada, dices tú. Bueno, eso dices tú. Pero cuando Dios dice que ha pasado el pecado para todas las generaciones, no podemos hacer nada. Entonces, la realidad, lo que tenemos aquí, las escrituras, nos enseñan claramente que la muerte no formaba parte del diseño original de Dios. Dios quería que el hombre estuviera y viviera en su presencia. Dios quería que el hombre siempre estuviera eternamente viviendo en comunión con Él. Eso es lo que Dios quería. Lamentablemente, nuestros padres tomaron una mala decisión. Hablo de Adán y Eva. Tomaron una mala decisión. Entró en nuestro mundo, en la muerte entró como resultado de la desobediencia. Y esto nos llevó, hermanos, a una caída que nosotros la conocemos ahora como la caída del hombre, el pecado original, en el cual toda la humanidad quedó marcada. Entonces todos enfrentamos esa realidad, hermanos. Y algunas personas se atreven a decir como injusticia divina, pero realmente fue decisión del ser humano en su momento. Ahora, vamos a ir a Génesis 3:19 para dar un poco más de contexto de lo que pasó aquí. En Génesis 3, versículo 19, tenemos esta escena. Desde el versículo 1, tenemos esta escena de aquella pareja, hermanos, los primeros seres humanos. Pero cuando fue formado Adán, dice en la Biblia que fue formado del polvo de la tierra. Se hizo un barro del Señor y le dio figura, de la figura del hombre. Pero antes de eso dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué bonito porque Dios quería que el hombre fuera como es Dios. Y cuando Dios habla en plural se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Dios quería hacer al hombre también tripartito, ¿verdad? Quería que el hombre tuviera de su espíritu, tuviera un alma para gozar de sentimientos y emociones, que tomara sus decisiones y que tuviera un cuerpo, ¿verdad?, en el cual tuviera que moverse. Entonces Dios formó al hombre y lo glorioso es que dice la palabra que sopló Dios y fue el hombre un alma viviente, dice la Biblia. Cuando Dios sopla, hermanos, el neuma, el aire que entra en el hombre, es el espíritu de él que entra como vida, que es el mismo espíritu de Dios, que entra vida en él del hombre. Estoy hablando en ese momento del Génesis. Y fue un alma viviente. Dos cosas pasaron ahí. El hombre tuvo un alma, el hombre tuvo un espíritu de él. Y después leemos que dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén y platicaba con Adán y Eva. Y ellos estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban delante de Dios. Tenemos este contexto. Y llegamos entonces al capítulo 3. Cuando la serpiente, que era muy astuta, Satanás, llega y engaña a Adán y Eva. Y en el versículo 19 nos dice que Dios le indica después de que pecaron: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Fíjense que antes de este punto, Dios no le había indicado nada de esto a Adán ni a Eva. Esto, la muerte, es consecuencia de su desobediencia. Fue consecuencia de que ellos no obedecieron a Dios. Antes de esto, Dios no le había dicho nada de esto que leímos en el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras, Adán, y esperes al juicio. Adán, lamentablemente, tu decisión de desobedecerme
te ha llevado a esto, a la muerte. ¿Para qué? Para que llegado un momento te presentes ante mí. Entonces las escrituras nos dicen, hermanos, que la muerte que hoy lamentablemente tenemos que pasar, no fue el plan inicial, no estaba en el plan inicial. Sin embargo, esta no es la última palabra de Dios sobre nuestra existencia. Yo ahorita dije no estaba en el plan, pero estoy usando una frase equivocada, porque Dios siempre tiene todo en orden y planificado. Él es soberano, no hay nada que se salga fuera de su control. Y en 1 Corintios capítulo 15 viene la solución. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice la palabra, y cuando esto, habla del cuerpo, cuando esta, ¿cómo le quiere llamar usted? Pues cuerpo, ¿verdad? ¿De qué otra manera le podemos decir? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una pregunta que hace la Biblia. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio proclama esta gloriosa verdad. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha derrotado, hermanos, ha derrotado. Cuando digo derrotado, hablo que la muerte ya no tiene autoridad sobre ti, ya no puede venir la muerte porque sí a quitarte la vida. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, derrotó la muerte para que tú y yo ya no tengamos que estar preocupados por esta situación. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a morir físicamente, todos tenemos que morir, porque decíamos que Hebreos nos dice que está escrito que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? Un juicio. Ahora me voy a detener un poco para explicar un poco más sobre lo que es muerte. Muerte es separación. Y cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos andaban, como mencioné hace rato, desnudos y en una comunión con Dios. Dios se paseaba en el huerto del Edén y ellos estaban juntos con Dios. Platicaban, comentaban, paseaban, todo lo que tenía que ser o lo que tiene que ver con una relación. La muerte vino en el momento en que la separación, que ellos fueron separados de la presencia de Dios. A partir de su pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Lo más duro, hermanos, cuando hablamos de muerte, no es nada más la muerte física, sino es vivir en una muerte, en una separación de Dios. Qué triste que tengamos que vivir de este modo, cuando tenemos la oportunidad de restablecer esa relación con Dios. Pues tenemos la oportunidad de poder nosotros tener esa comunión, esa vida en Dios. Muchos tememos a la muerte. Muchas personas tienen un temor a la muerte, tanto que dicen, me voy a hacer amiga de la muerte, para que en vez de temerle, pues me dé cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Adoran a la muerte. Ponen una figura de la muerte, la adoran y dicen, cambian a Dios por la muerte, porque ahora consideran a la muerte su Dios. Le empiezan a ofrendar, le empiezan a pedir, le empiezan a confiar, a tener fe en la muerte. Pero déjame decirte, conforme a lo que leímos, que la muerte ya no tiene poder.
porque Cristo la ha vencido en la cruz. Y dice aquí, 1 Corintios 15, versículo 55, ponlo ahí, en el 54 al final dice, sorbida es la muerte en victoria. La muerte estaba por ahí, y en el momento en que el sacrificio de Cristo se consumó, se dio ahí en la cruz, la muerte fue sorbida. Fue totalmente tomada la muerte. Todo el poder y la autoridad que tenía la muerte por causa del pecado del hombre, Cristo lo venció en la cruz, lo quitó. Jesús llevó nuestro pecado, el que debimos nosotros haber pagado, Él lo pagó en la cruz. Y luego el versículo 55 hace la pregunta, ¿dónde está su muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como haciendo esa figura, esa analogía, ¿verdad? Que viene la muerte con un aguijón y te lo clava y ahí va el veneno de la muerte y tarde que temprano vas a morir. Y la muerte se para a tu lado y se ríe y ya no tienes poder para vencer esto. Entonces la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tienes. ¿Dónde, oh sepulcro? Cuando uno va a los sepulcros y llora la gente desconsoladamente porque no tiene esperanza. ¿Dónde? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, pero como la muerte, el aguijón es el pecado, ya no tiene autoridad, ya no puede, porque ahora Cristo lo ha vencido, Cristo lo ha derrotado mediante su muerte y su resurrección. ¿Qué pasa con esto? Para quienes están en Cristo, la muerte física no es el fin. Escúcheme bien, la muerte física no es el fin, es el comienzo de algo nuevo, es el comienzo del restablecimiento de lo que se perdió en el jardín del Edén, porque ahora el paraíso ya no es terrenal, ahora el paraíso está en los cielos. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte, les estaba preparando a los discípulos para lo que se venía, su muerte. Y les dijo, voy pues a preparar mansiones, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. La muerte no es el fin, la muerte física no es el fin, es el comienzo del restablecimiento de lo que se perdió en el huerto del Edén. Mire qué gozo, ¿verdad? Porque lo que parece desesperanzador, la muerte, ¿a dónde iré? ¿O qué pasará conmigo? Jesucristo viene y restablece el pacto de Dios que hizo con el hombre inicialmente. Él lo restablece para que tú y yo, ahora digamos como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, mas el morir me es ganancia. Porque sabía el apóstol Pablo que llegando al cielo volvía el ser humano a la comunión, a la presencia divina sin ninguna atadura. Aquí no podemos andar desnudos, hermanos. Nos van a meter a la cárcel. Aquí ni nos atrevamos a salir desnudos. Y no creo que se atrevan, ¿verdad? Porque ahora es vergonzoso. Pero inicialmente no era así. No estoy diciendo esto para que pensemos que vamos a estar desnudos allá, sino que de ese grado será al estar en la presencia de Dios, a restablecerse. La muerte física no es el fin, sino es la transición a la presencia del Señor. Qué gozo, hermanos. Qué gozo que nosotros tomemos este momento para poder ver esa vastedad de lo que nos espera en la inmensidad del tiempo. Una eternidad en la presencia, que para Él ha iniciado, ¿a qué horas, hermano Pedro? ¿A qué horas fue la presencia del Señor? 2 de la mañana. A las 2 de la mañana Él pasó a esa transición. ¡Qué gozo!, ¿verdad? ¡Qué gozo! Porque Él está viviendo lo que el apóstol Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Él ya lo está viviendo. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad?, vivir en ese entristecimiento que tienen los que ignoran las cosas del Señor. Y si tú ignorabas las cosas del Señor, ahorita estás oyendo que la palabra está diciendo, no puedes vivir en eso.
La solución se llama Jesucristo. Él es el que restablece el pacto con Adán y Eva. Él es el que vino a salvar por medio de su sangre. La muerte ya no tiene efecto. La muerte física es ahora nada más temporal. Y si tú antes creías en la muerte como una deidad, como alguien a quien pedirle, sabe esto, la muerte fue vencida y no tiene ninguna potestad, no tiene ningún poder. Es más, al final, la muerte será echado al lago de fuego y azufre, o lo que nosotros conocemos como el infierno. Así es, la muerte va para allá, porque no le pertenece a Dios, se sujeta a Dios, pero no le pertenece, y va a ser echado allá. Así que no porque todos vamos a morir, pues la flaquita siempre va a estar con nosotros, es lo que dicen. No, será echado a un lago de fuego y azufre. Llega un momento en que el ser humano muere, pero es por decisión de Dios, no la muerte. No es decisión de la muerte, es decisión de Dios. Hay otro Lázaro, fíjense, 2 Lázaros que murieron. El primero que les hablaba tenía 2 hermanas. Y él murió y resucitó. Dios lo resucitó, el Señor Jesucristo. Pero después hay otro Lázaro que le llama la Biblia Lázaro el mendigo, porque aparte que estaba todo enfermo y lleno de llagas, no tenía dinero, no tenía dónde vivir, se arrastraba ahí en las calles, allá afuera dormía. Yo creo que si nosotros lo conociéramos ahorita le diríamos, váyase por allá, señor. Pero estaba en la casa de un rico, y cuando comía el rico y caía comida o tiraban la comida afuera, él iba y recogía de las migajas de ahí y comía el hombre. Pero cuando murió, mandó el Señor ángeles por ese varón, quienes lo llevaron a la presencia del Señor. Ángeles, porque Dios fue el que dio el mandato. Lázaro, hoy es el momento en que vienes a mi presencia. Y no hubo demonios que lo atormentaran, no hubo una figura oscura como la muerte que vino por él, no, ángeles, Dios mandó ángeles que vinieran por él. Y al otro hombre estaba en un lugar de tormento, dice la Biblia. El otro hombre fue diferente. Esa es la diferencia entre que conocer a Jesucristo, y no hablo de que, sí sé quién es Cristo, no, conócelo, acéptalo y vive conforme a sus mandamientos. Eso es la diferencia entre la muerte. Todos vamos a pasar esto, pero depende de quién venga. La muerte honrosa es la muerte de los santos, dice la palabra. Entonces, la muerte no es el final. La muerte ha perdido su poder definitivo, hermanos, sobre nosotros. Lo perdió sobre Bogart. Todo hombre y mujer que muere en el Señor, la muerte no tuvo poder, fue el Señor. Amén. Fue el Señor. Y yo le aseguro que el Señor pudo haber mandado ángeles, ¿verdad?, por la vida de... Y digo, lo puedo asegurar más o menos, porque no sé realmente si sea el mismo parámetro para todos. Pero si fue para uno, puede ser que el Señor lo haya mandado. O puede ser que su espíritu salió y se fue. En algún momento nosotros, si los que estemos vivos, si viene el Señor y no hemos muerto, esto no puede heredar, no puede pasar. Dice la Biblia, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán, como que dice, moriremos ahí biológicamente, pero no nos daremos cuenta en esta transición tan rápida. Y entonces seremos llevados. ¿Cómo será? No lo sé. Simplemente sé que Dios dice que iremos allá a su presencia, que fue lo que pasó con nuestro hermano Bob. Entonces, aunque experimentamos la separación temporal, familia, yo sé que están experimentando esta muerte porque es separación. La peor muerte que puede haber es la separación que podamos tener con Dios. La Biblia dice que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Hermanos, ¿y cómo le hago para dejar mi pecado? ¿Cómo le hago para que me perdone Dios mi pecado? Tú no puedes hacer nada. Ya lo hizo Jesucristo. Tú no puedes hacer nada. Ya el Cordero fue inmolado
en la cruz del Calvario y con su sangre Él lo ha presentado al Padre. Pero ahora tú tienes la oportunidad de buscar de Dios a través de Jesucristo y pedirle perdón por tus pecados. Decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador o pecadora. Señor, yo reconozco que mi vida ha sido para ofenderte nada más. Y he estado de continuo en el mal. Pero es tiempo, Señor, de que yo me entregue a ti, para que yo pueda vivir como vivió Lázaro, para que yo pueda ser como aquellos hombres de Dios. Es tiempo de que tú tomes esa decisión. La muerte ya no tiene más poder, aunque experimentamos esta separación temporal. No es permanente, es temporal para los que están en Cristo. Se sienten tristes, yo lo sé. Pero ustedes continúen buscando de Dios. Y allá arriba en el cielo, allá arriba en algún momento tendremos que ir. No nos vamos a librar de esto, hermanos. No nos vamos a librar. Nuestro gozo es que podamos llegar allá. Nuestro gozo es que podamos llegar al cielo. Mucha gente dice: es que los cristianos predican sobre el infierno. No podemos predicar del cielo sin predicar del infierno también. Porque si hay un cielo, hay un lugar de tormento. Y no es para echar miedo, sino que es para concientizar, para saber que todo lo que nosotros hagamos tendrá una consecuencia. Pero la verdad es esta: Jesucristo restauró lo que se había perdido. Nosotros nada más tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarle a Él y seguir a Jesucristo. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de la resurrección. Vuelvo con el primer Lázaro. Cuando Jesucristo fue con Lázaro a verlo, porque ya estaba muerto. 4 días pasaron. Usted sabe que los cuerpos se pueden velar máximo 3 días, pero preparados, porque si no se empieza a descomponer. En aquel tiempo no había ese tipo de preparación como hoy, que químicos y que sacan y que ponen, no. Nada más se ponían ungüentos y alguna que otra preparación y ya. Y de ahí mételo al sepulcro. No se cavaba 3 metros bajo tierra, sino que era un sepulcro, ¿verdad? Abierto, y se ponía una gran piedra. Y pues obviamente a los 4 días ya estaba descompuesto el cuerpo. Llegó nuestro Señor Jesucristo. Llegó ahí como iniciando, como una pequeña vista de lo que se venía para la iglesia, como algo inicial. Y Jesús se paró y dijo: Lázaro, ven fuera o sal fuera. Y todos estaban: no, está loco. Jesucristo está loco, porque ya quiere. Las mismas hermanas le decían: Señor, no, ya quiere. Ya para, Señor, ya para. Vas a quedar mal. Jesús llorando, y se paró y dijo: Lázaro, sal fuera. Le dijo: ¿no tienen fe? Sí, Señor. ¿No tienen esperanza? Sí, Señor, pero hasta los tiempos finales. Y el Señor le dijo: esto es apenas para que vean lo que viene. Y Lázaro, hermano, salió. Y aquello que estaba ya corrupto o descompuesto, Dios hizo una proeza, un milagro. Yo no sé cómo esa carne se reconfiguró, y me lleva al libro de Ezequiel, cuando en un valle de huesos secos, hermanos. Y nosotros a veces somos esos huesos secos. Así éramos antes de Cristo. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no había nada, forma de salvación para nosotros. Éramos huesos. Pero Dios agarró esos huesos, le pregunta a aquel hombre: ¿vivirán esos huesos? Aquel hombre estaba luchando entre su lógica, su razonamiento, y a la vez entre la fe y diciendo: Señor, pues tú eres Dios. Y él dijo: Señor, tú lo sabes, Señor. Para mí es imposible, Señor. Para ti no hay imposible, Señor. Y mire que esos huesos empezaron a recibir cartílagos, empezaron a recibir venas, empezaron a recibir músculos, carne, grasa y pieles, y volvieron a vivir, dice la Biblia. Y así son los que estamos muertos fuera de Cristo.
Estamos totalmente muertos, pero cuando viene Cristo y cuando le habla como le habló a Lázaro, cuando nos habla así, somos de nuevo hechos, nuevas criaturas. La Biblia habla de la esperanza de la resurrección. Un día Él volverá. Hablo de Bogart, un día su cuerpo volverá a reconfigurarse, pero ya no un cuerpo enfermo, ya no un cuerpo hinchado, porque estaba hinchado, ¿verdad? Y todavía se le nota ahorita. Ya no un cuerpo hinchado, ya no un cuerpo adolorido porque ya no funcionan los riñones. Será un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo, un cuerpo que podrá heredar allá en el paraíso, allá donde Jesús dijo, voy a preparar pues morada para que donde yo esté, también estén ustedes. Esa es la esperanza que deben de tener. No digo que no pierdan el dolor que siente, pero la esperanza no se pierde. Primera los Corintios 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicias de los que duermen. Primicias de los que duermen fue hecho. Las primicias, hermanos, es lo primero. De una cosecha es lo primero que sale. De una camada de animales es el primero. El sin falta, que no tenga nada de defecto. Jesucristo fue el primero en resucitar. Me van a decir, no, hermanos, hubo otros resucitados como precisamente Lázaro. Pero le voy a decir cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo. O la resurrección de otros hombres que, por ejemplo, cuando Eliseo. La diferencia es que los hombres que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir. Lázaro, el resucitado, después murió. Volvió a morir. Pero Cristo resucitó una vez y para siempre. Y ahora se está en la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Esa es la diferencia. Bueno, su resurrección es la primera, es la primicia de todas. ¿Cuáles todas? De todas las resurrecciones de la iglesia. No hablo de esta iglesia, sino que hablo de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Aquellos que toman a Jesucristo como su Salvador y siguen sus preceptos marcados en la Biblia. Que toman la Biblia como la pauta, el camino a seguir. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos decir yo sigo a Cristo, pero lo sigo a mi modo. Así no funciona. Así no funciona. Seguir a Cristo es, dijo él, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué sirve la cruz? La cruz era un instrumento de muerte en la era romana. Era un instrumento de castigo para los que cometían infracción o los malhechores. Y ahí morían. Cuando Jesús habla de que llevemos nuestra cruz es para que tú y yo crucifiquemos aquellos deseos pecaminosos que queramos. Ahí los pongamos. Ahí los pongamos. Eso habla de que es una negación diaria de lo que yo quiero para sujetarme a lo que Él quiere. Eso es vivir en Cristo. Lo demás es mentira. O sea, de decir, yo vivo en Cristo o yo creo en Cristo, pero andas cometiendo pecado, andas haciendo cosas que la Biblia dictamina que no son buenas, entonces es una mentira. La Biblia habla que Él es la primicia, su resurrección para la verdadera iglesia. Él es el primero. En algún momento Él va a resucitar. Yo no sé si lo van a enterrar, lo van a cremar, o como cuando se mueren en los barcos. ¿Sabe lo que hacen en los barcos? Los tiran al mar. Yo no sé lo que va a pasar con su cuerpo. Lo que yo sé es que mi Dios es un Dios de poder. Y si está en el fondo del mar, de ahí lo va a sacar. Si está a 3 metros bajo tierra, de ahí lo va a sacar. Si fue cremado y solamente quedaron cenizas, Él puede reconfigurar, pero en un cuerpo glorificado. Y así como sale, se va a ir con el Señor allá a la presencia, a gozar. Y yo le digo a la familia, le pregunto,
quieren volverlo a ver, tienen que vivir una vida en Cristo, real y sincera, para que ustedes mismos también puedan gozar de esa esperanza. Nuestra fe no termina en la tumba, hermanos. Nuestra fe no termina cuando muere papá o mamá, o en este caso un hermano, un esposo, un tío, un amigo, un padre. No termina ahí. La gran esperanza cristiana es la resurrección corporal. ¿Cuántos de aquí no hemos perdido mamá, papá, verdad? Pero tenemos que entender que hay una resurrección corporal. Ahora, nada más para los cristianos es la resurrección corporal, no, es para todo el ser humano. Pero unos, dice la Biblia, van a resucitar para vergüenza y confusión, así lo llama la Biblia, que se presentarán ante Dios para ser enjuiciados, para ver, porque está escrito que el hombre muere una sola vez y después de esto un juicio. Habrá un juicio. La esperanza ahorita, mientras estamos vivos, se llama Jesucristo. Acércate a Él. Los creyentes no solo experimentamos una existencia espiritual después de la muerte, o sea, sí la experimentamos, vamos a estar espiritualmente en el Señor, sino que también esperamos la resurrección de nuestros cuerpos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, todos los muertos en Cristo van a resucitar, y esta es nuestra bendita esperanza, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu será completamente redimido, completamente ya. Ahorita todavía en este cuerpo que estamos, todavía siente ganas de pecar, ¿verdad? A veces queremos golpear a alguien, a veces nos atrae el sexo opuesto y ya estamos casados, o yo qué sé. A veces sentimos odio, sentimos ira, sentimos envidia, ¿sí? Porque este cuerpo todavía estamos atados. Pero cuando se cumpla la resurrección, hermanos, seremos ya completamente redimidos, porque la obra ya no es tuya, o sea, la obra redentora no es tuya, es de Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar bajo los preceptos de Él. El consuelo divino, vamos a ir terminando, el consuelo divino en medio del dolor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda, dije, ¿verdad? Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuente cuántas veces dijo en estos dos versículos la palabra consuelo, consolación, consolador, el Padre. Fíjese cuántas veces viene la palabra de consuelo ahí. Dios es el Padre que les puede dar consuelo en estos momentos. Muchas veces el ser humano no tenemos el modo de expresar o de quererles quitar ese dolor, ¿verdad? Con palabras, ni se podría. Pero Dios, hermanos, sí, Él puede, Él entiende nuestro dolor. No estamos solos, no están solos, familia. El Dios que conoce el sufrimiento, fíjese que Dios conoce el sufrimiento, Dios sufre. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿sabe que no hay nada que ame más Dios tanto como su comunión con su Hijo? Y el Hijo ama tanto la comunión con su Padre. En el momento, para mí, el momento más marcado en que se jugaba la vida de toda la humanidad, fue cuando Jesús estaba orando y dice que grandes gotas de sudor caían como si fuera sangre, ¿verdad? Sudaba el Señor unas grandes gotas de sudor como si fuera sangre. Pero el Señor estaba orando y decía, digo ahí que se jugaba el destino de la humanidad, porque Jesús decía, si puede pasar de mí esta copa. Ahí Jesús estaba diciendo, Señor, si es posible evitar que yo pierda la comunión contigo,
Por favor, estaba jugándose ahí, porque si Jesús no era crucificado, el ser humano, todos sin excepción, iríamos a una condenación eterna, al infierno, al lago de fuego, azufre, como usted le quiere llamar, al Hades. Todos iríamos ahí. Jesús no quería romper esa comunión con su Padre. ¿Cómo es que se iba a romper esa comunión? Cuando Él estaba en la cruz, todos los pecados de la humanidad fueron cargados en Cristo, y el Padre Santo, Él no habita con el pecado, volteó su rostro de Jesucristo, y ahí se perdió esa conexión, esa comunión que nunca lo había perdido Jesucristo con el Padre. ¿Sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí, para que tú y yo no sufriéramos ese derecho que teníamos de ser enjuiciados en una cruz. Él lo tomó. Pero previo antes, Él decía, si puede pasar de mí esta copa. Pero Jesús rectificó y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo soy obediente al mandamiento que tú me has dado. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, que seamos obedientes. Dios experimentó el dolor al separarse de esa comunión por su Hijo por causa de nuestros pecados, de todos los pecados de la humanidad en la cruz. Cristo experimentó la muerte. También conoce de este dolor porque Él experimentó la muerte, y allí en la cruz experimentó también la separación que el ser humano tenía con Dios. También la experimentó en la cruz cuando Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Exclamó Jesucristo en la cruz. Entonces, hay un consuelo. Su Espíritu habita en nosotros como el Consolador. Dice la Biblia que Él es el Consolador. Yo os enviaré pues al Consolador, hablando del Espíritu Santo, el que trae consuelo, el que en los momentos difíciles tú puedes echar mano. Entonces, tenemos nosotros que nos consuela también a través de la fe. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de creer en Jesucristo, de creer que va a levantar un día a Bogart, de lo que hoy vemos como un cuerpo ya inerte. Y estoy seguro que se van a conmover, ¿verdad? Porque es su hermano, es su tío, su hermano, padre, amigo. Y al verlo aquí se van a conmover. Pero hay que entender que es un cuerpo, nada más. El verdadero cuerpo un día volverá a la vida. Salmos 34, 18. Salmo 34, 18. ¿Lo tienes? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No hay mayor consuelo, familia y amigos, que puedan acercarse a Dios, que puedan venir a Él a buscar ese consuelo. Hermanos y hermanas, familia, mientras enfrentamos el duelo y la pérdida del ser amado, del amigo, mientras pasamos la realidad del dolor y de la separación, de la pérdida, tenemos que hacerlo como los que sí tenemos esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y ese es el consuelo que ustedes tienen que tener, que Él está en la presencia de Dios, que un día va a resucitar y que en esa resurrección su cuerpo ya no va a ser un cuerpo enfermo, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo entero, un cuerpo fuerte, un cuerpo dado por Dios, totalmente nuevo. Esta esperanza debe de estar firmemente, hermanos, anclada en nuestro corazón, no anclado en deseos humanos. No es que yo quiero, no, es que así es. Es una promesa inquebrantable de Dios. Nadie puede quebrantar lo que Dios promete. Nadie puede quebrantar lo que Dios promete. Tal vez escuches tú, no, es que Dios no abandonó al ser humano. Mira que los niños se enferman de cáncer, mira que la gente muere, mira que los malos ahí están y los buenos mueren. Lo que Dios promete, nadie lo puede quebrantar. Como le decía al inicio, cualquiera puede decir, no, a mí no me interesa. Bueno, no te puede interesar, pero no lo puedes decir que no a Dios. No lo puedes deshacer. Dios cumple su promesa, y su promesa es que Él va a resucitar en un cuerpo nuevo.
Nos ponemos de pie para orar y después voy a estar dejando lugar a mi hermano Pedro. Pero vamos a hacer una oración. Iglesia y amigos, estamos aquí. Hagamos toda una oración delante de Dios, dando gracias porque tuvimos a Bogar, porque les permitió, familia, cuidarlo y tenerlo durante todo este tiempo, y acompañarlo en su tiempo de enfermedad, acompañarlo en todo este sacrificio, porque a veces dejar el trabajo, ¿verdad? Acercarse a cuidarlo, son sacrificios que se hacen. Pero siéntanse bien, porque le procuraron lo más que pudieron en sus fuerzas. Vamos a orar. No podemos orar por él. Él ya está en la presencia de Dios, está mejor que nosotros. Pero vamos a orar dándole gracias a Dios por permitirnos tenerlo aquí, conocerlo. Yo lo conocí. Y como ayer precisamente platicábamos también de él, los hermanos decían, en una ocasión íbamos allí y como él trabajaba en autobuses, ¿verdad? A veces nos veía subir y no nos cobraba. Ven, pásale, hermano, pásale, súbese. Así era Bogar. Siempre era un hombre dadivoso. Siempre que nos veía en sus posibilidades, decía, pásale, hermano, siéntese. No, hermano, siéntese. Yo le doy una bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de Bogar. Yo me gozo por eso, los hermanos que contaban eso también. ¿Y cuántas historias más no pueden tener de él? ¿Verdad? Nos quedamos con lo positivo. Nos quedamos con lo bueno. Ahora él deja un gran legado. 2 hijos. La niña, 3, perdón, ¿verdad? 3 niñas, 2 niñas y un niño. Perdón. Una niña y 2 niños. Ok. 2 niñas, pues eso dije. 2 niñas y un niño. Ok, ya me vengo confundiendo. Pero ese legado tiene que perdurar. A la esposa le digo, ¿verdad? Aquí tienes tu casa. No creas que porque Bogar ya no está, no se te va a brindar el mismo cariño y la misma apoyo que se le brindó a Bogar. Tú sabes que la iglesia, las hermanas te aman, te lo han demostrado, ¿verdad? Y siempre van a estar abiertas las puertas aquí. Pedro, pues aquí asiste, el hermano Pedro, y sabes que él es un hombre de Dios y que estuvo siempre muy al pendiente de tu esposo. Y bueno, puedes contar con todos nosotros. Pero vamos a dar gracias porque Dios nos concedió tener a Bogar, ¿verdad? Y ahora dejamos lugar a la familia. Vamos, ahora cierre sus ojos ahí. Señor, agradecemos tu palabra porque en ella hay consuelo, Señor. Durante los tiempos, Señor, de aflicción, Señor, no hay nadie mejor a quien ir más que a ti, Señor. Y tu palabra nos ha llevado por un camino de entendimiento ahorita, Señor, que no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza. No podemos estar, Señor, adoloridos como si ya es algo que nunca más volveremos a ver a Bogar, Señor, sino que Él ya está allá, Señor, y que un día llegaremos ante tu presencia y tal vez Él sea el que nos reciba y nos presente, Señor, nuestras mansiones celestiales, Padre. Pero, oh Señor, el gozo debe ser perpetuo, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que le diste a la familia de tenerlo, Señor, durante ese tiempo, Padre, 43 años, Señor. Gracias, Señor, porque pudieron amarlo, pudieron vivir, Señor, como hermanos, hermanas, Señor, ahí juntos, pudieron tener también, Señor, sus desavenencias, pues cómo no, como se viven, Señor, normalmente, pero el amor nunca se perdió, Señor. Y aún en esos tiempos en que él estuvo malo, ahí estuvieron todos al pendiente, Señor. Gracias, Señor, porque le permitiste amar a su esposa, ver a sus hijos, Señor, y aún a esta pequeña que nació, Señor, en los últimos meses, el poderse gozar, Señor. Y aunque seguramente, Señor, durante sus últimos momentos, él sentía el deseo de seguir, Señor, por ellos, pero Padre, yo estoy seguro, Padre, que él va confiado de que tú sostendrás, Señor, a su familia, Señor, hasta el final. Gracias, Señor, por la familia que está aquí, Señor, porque han confiado en ti, están trayéndolo a este lugar, Señor, en su fe, Señor, creyendo, Padre, que tu presencia está y que hoy solamente, Señor, nos regocijamos por el tiempo que tú le diste, Señor, y nos regocijamos, Señor, porque cada uno de ellos ahora tiene, Señor, un ejemplo a seguir, Señor, de buscar de tu rostro, Padre, lo que acabamos de ver a través de tu palabra. En el ejemplo, Señor, es para que ellos vivan, Señor, conforme a tu voluntad y puedan aspirar a esa resurrección gloriosa, Señor, para estar juntos, Señor, como familia, glorificando tu nombre allá en los cielos, Señor. Allá donde está, Señor,
esas mansiones gloriosas, ese paraíso inmaculado, Señor, en donde podremos acceder todos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Confiamos en ti, que tú vas a tratar, Señor, en nuestras vidas, en la vida de la familia, en el dolor que enfrentan, en el dolor de la separación, pero que ellos sepan que no es permanente, sino que es temporal. El gozo será perpetuo una vez que estén en el cielo todos juntos, Señor, con Él. Gracias. Ahora, Señor, te pido que les llenes de fortaleza, Señor, hasta el tiempo que Él tenga que ser, Señor, llevado a la tumba, Señor, este cuerpo nada más, Padre. Que ellos puedan estar, Señor, con esa fe en ti, Señor, y con ese consuelo que viene de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pueden sentarse. Vamos a estar aquí un tiempo, ¿verdad? Bueno, se va a estar velando. ¿Hay café allá? ¿Sí? ¿Hay café? Bueno, aquí se pueden seguir el tiempo que gusten. Va a estar aquí la familia. Dios los bendiga. Dios los guarde.